Muy buenos días a todos, bienvenidos a este ciclo de videoconferencias de la Escuela de Salud Pública de México, donde hoy tenemos un gran tema y también un gran conferencista, el doctor Juan Ángel Rivera Domarco, que nos va a impartir la conferencia Alimentación Saludable y Sustentable. Y antes de empezar, voy a leer brevemente su cápsula biográfica, y digo brevemente porque realmente es muy extensa toda su preparación profesional y su experiencia, pero va a ser muy breve para ya poder empezar con él. Bueno, el doctor Rivera estudió la licenciatura en Nutrición y Ciencias de Alimentos en la Universidad Iberoamericana. Tiene una maestría en Nutrición Internacional con área de concentración en Estadística en la Universidad de Cornell, Ithaca, Nueva York. Institución en la que también obtuvo el grado de doctor en Nutrición Internacional con área de concentración en Epidemiología. Ha ocupado numerosos puestos al interior del Instituto Nacional de Salud Pública, llegando a ser director general de nuestra institución de 2017 a 2022. Es un investigador y académico de reconocido prestigio tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores y tiene el nombramiento de investigador en Ciencias Médicas CEFE de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. Ha participado como editor o autor de 56 libros y como autor o coautor de 112 capítulos de libros y de 10 trabajos de divulgación o en extenso. Sus trabajos publicados han sido citados en 17,090 ocasiones en diversas revistas de circulación nacional e internacional. Además, ha hecho más de 500 presentaciones en eventos científicos nacionales e internacionales. Doctor Rivera, seguro me quedé corta con todo esto, pero le agradezco mucho que nos esté acompañando y adelante con su presentación. Muchísimas gracias, doctora Saavedra, por la introducción generosa. Y vamos a dar inicio, para lo cual voy a compartir mi pantalla. Espero que estén viendo correctamente la pantalla. Sí, bueno, muchas gracias. Entonces, el tema general es alimentación saludable y sustentable. Y primero hablaremos de alimentación saludable. Sabemos muy bien que hay un vínculo muy estrecho entre alimentación y salud. En México tenemos altas prevalencias de mala nutrición y la alimentación es uno de los pilares fundamentales de la salud y el desarrollo de capacidades. Somos lo que comemos. La alimentación inadecuada, ya sea en cantidad o muy importantemente en calidad, produce mala nutrición. Y esta mala nutrición puede ser por defecto, es decir, desnutrición, o por exceso. Obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles resultan de estos excesos. La desnutrición aumenta el riesgo de enfermedad y muerte, especialmente en niños, y disminuye el desarrollo psicomotor y neuronal, de modo que influye mucho en el desarrollo. El aumento global en la producción de alimentos ha contribuido a la reducción de la pobreza extrema, del hambre y de la desnutrición, y esas son buenas noticias, pero aún no las hemos erradicado en México y en el mundo. Y a pesar de la reducción de la desnutrición, ha habido aumento en el consumo de dietas no saludables que nos llevan a la obesidad, enfermedades crónicas no transmisibles y muertes prematuras. De modo que es muy importante pensar en que debemos mejorar nuestra alimentación por razones de salud. Y estos son los datos de las prevalencias de mala nutrición en México: 26% con inseguridad alimentaria de los hogares, 14% de menores de 5 años con desnutrición crónica, 1/3 de los menores de 5 años con anemia, más de 75% de mujeres, 70% de adultos, casi alrededor de 40% de escolares y adolescentes con sobrepeso y obesidad. Es una verdadera epidemia. El 10% de toda la carga de enfermedad en México es debido a la dieta, y tenemos además prevalencias altas de enfermedades crónicas
relacionadas con la alimentación, 16% de adultos con diabetes, 28% con hipertensión, 24% con hipercolesterolemia, casi la mitad con triglicéridos altos y un tercio con el HDL, que es el colesterol bueno disminuido. Alrededor de 41% de las muertes en México son por enfermedades del corazón, diabetes y cáncer, muchas de las cuales tienen mucho que ver con nuestra alimentación y nuestros estilos de vida. Hay una serie de estudios, muchísimos en el mundo, sobre la asociación entre alimentos y enfermedad. Y hay un metaanálisis que se publicó no hace tanto tiempo y que me gusta mucho porque muestra muy claramente los intervalos de riesgo, es decir, aquellos alimentos que aumentan el riesgo, pero cuál es el intervalo y aquellos que los reducen. Ahora, este estudio no incluye los efectos de la alimentación en cáncer, solamente en enfermedades cardiovasculares y en enfermedades metabólicas. Y tampoco incluye alimentos ultraprocesados de los que hablaré después, pero sigue siendo muy útil. Y en general, aquí están los datos, varios estudios con frutas que muestran reducción de riesgo de enfermedades metabólicas, enfermedad cardiovascular, enfermedad cerebrovascular, verduras también del lado de reducción, del lado verde. Aquí ustedes pueden ver, estos son los datos que nos indican que hay reducción de riesgo, y frutas y verduras reducen el riesgo de muchas enfermedades cardiovasculares. El consumo excesivo de raíces como las papas, por ejemplo, pueden aumentar el riesgo de diabetes. Tiene uno que consumirlos en cantidades moderadas. Y luego hay una serie de alimentos como las oleaginosas, por ejemplo, que reducen riesgos. Cuando uno consume, digamos que semillas, cuando uno consume nueces, cacahuate, etcétera, hay una reducción de riesgos. Y cuando uno consume granos enteros, también hay reducción de riesgos. En cambio, las carnes rojas aumentan riesgos de enfermedad cardiovascular, de diabetes, de enfermedad cerebrovascular, y las carnes procesadas lo mismo, aumentan muchos riesgos. Los pescados y mariscos disminuyen riesgos, el yogurt también disminuye riesgos y el chocolate disminuye también varios de los riesgos. Es decir que aquí rápidamente podemos ver ya algunos de los alimentos que son protectores de la salud. Pero luego vienen los alimentos no naturales que el humano ha desarrollado y, por ejemplo, las bebidas azucaradas aumentan el riesgo de diabetes y también aumentan riesgos de varios otros problemas de salud, como veremos más adelante. Por otro lado, las bebidas azucaradas, aquí tenemos que aumentan el riesgo de obesidad. En cambio, la leche y los tés disminuyen ligeramente el riesgo de obesidad. Como decía yo, estos datos no incluyen efectos de los alimentos en distintos tipos de cáncer, ni en alimentos ultraprocesados. Y por esa razón, quiero mostrarles este estudio muy, muy interesante, publicado hace muy pocos años. Este es lo que llamamos un ensayo clínico de consumo ad libitum de una alimentación basada o en alimentos no procesados, es decir, alimentos cocinados en el hogar o alimentos ultraprocesados. Estos alimentos fabricados que tienen muchos ingredientes agregados como azúcar, como sal, como grasas saturadas, grasas trans, pero que además tienen aditivos, conservadores, emulsificantes, etcétera. Y lo que quiere decir que es un ensayo clínico es que un grupo de adultos de manera aleatoria se sometió a recibir una de las dos dietas, o la dieta hecha en casa,
la dieta no procesada o la dieta ultraprocesada. Y después de 15 días, esos mismos sujetos se pasaron al otro grupo, de manera que cada individuo estuvo sometido tanto a la dieta no procesada como a la procesada. ¿Y qué se encontró? Enfatizo, aquí la alimentación era ad libitum, las cantidades que quisieran, incluyendo snacks, incluyendo cualquier tipo de alimento a lo largo del día. Pero eso sí, quienes comían alimentos hechos en casa, los snacks eran alimentos saludables como frutas y verduras. ¿Qué pasó? Fíjense, quienes consumieron alimentos ultraprocesados, o diría yo, cuando los individuos consumieron alimentos ultraprocesados, el consumo libre de kilocalorías por día aumentó en 505 kilocalorías por día. Es decir, los alimentos ultraprocesados fomentan el apetito o reducen el efecto de saciedad de los alimentos naturales. Y esto entonces llevó a que quienes consumieron alimentos ultraprocesados en un periodo de 15 días aumentaron 1 kilo. De modo que este estudio lo que nos dice es que los productos ultraprocesados, y hay una clasificación NOVA que nos dice cuáles son, que son las formulaciones industriales elaboradas a partir de 5 más ingredientes, industrializadas, producidas en la industria y que contienen varios aditivos. Estos alimentos ultraprocesados resultaron en consumos promedio de más calorías y ganancia de peso en 15 días, por lo que se recomienda limitar el consumo de estos alimentos ultraprocesados como una estrategia efectiva para reducir el riesgo de obesidad, pero también cada vez hay más evidencia de que tienen efectos en enfermedades crónicas. En resumen, entonces, incluyendo ya ahora sí datos sobre cáncer, las frutas, vegetales, nueces y semillas, granos enteros y leche son alimentos saludables cuando se consumen sobre todo de manera natural, con poco procesamiento, que reducen riesgos de enfermedad coronaria, cardiovascular y distintos tipos de cáncer. Todos estos son entonces alimentos bastante positivos. Las carnes rojas y los embutidos aumentan sobre todo el riesgo de cáncer de colon y recto. En el caso de las carnes rojas hay un aumento menor que en el caso de embutidos. En el caso de embutidos ya se consideran carcinógenos tipo 1. Las bebidas azucaradas aumentan el sobrepeso y la obesidad, la diabetes, la enfermedad coronaria, la gota, y dado que producen obesidad, indirectamente causan también 14 tipos de cáncer que se asocian con obesidad. Los alimentos y bebidas ultraprocesados, como hemos visto, aumentan el consumo de calorías y el sobrepeso y la obesidad. De modo que queda muy claro que nuestra alimentación para ser saludable debe ser principalmente proveniente de productos de origen vegetal y evitar los alimentos ultraprocesados, consumir alimentos mínimamente procesados. Esto es lo que sabemos, muy brevemente se los expuse, sobre alimentación y salud. Pero ahora hay un nuevo campo, que es la salud planetaria. Y fíjense nada más, voy a introducir el término de salud planetaria y empiezo diciendo que el humano, el Homo sapiens, es el protagonista de esta era geológica llamada antropoceno. Nos hemos encumbrado, somos los reyes de la naturaleza. Y sin embargo, cuando inició nuestra etapa de evolución, éramos un animal de poca importancia. Así nos describe Yuval Noah Harari en el fabuloso libro Sapiens. El humano era un animal de poca importancia y se encumbró. Nos convertimos en la especie más importante
al grado que actualmente nuestra era geológica lleva nuestro nombre, el Antropoceno. Pero ¿cómo lo logramos? Mediante la explotación que eventualmente se convirtió en insostenible de los recursos de la naturaleza. Mediante esa explotación, la civilización humana ha florecido, pero lamentablemente con grandes inequidades. No todos se han beneficiado igual. Y estos avances materiales han llevado a riesgos sustanciales en la salud debido a la degradación actual y la que prevemos que ocurrirá en los sistemas naturales de la Tierra, de los que hablaré más adelante. Esta degradación incluye el cambio climático, la acidificación de los océanos, la degradación de la tierra, la escasez de agua, la pérdida de biodiversidad y tiene efectos adversos en la salud global. Estas tendencias están impulsadas por patrones de consumo de recursos y por desarrollo tecnológico que son altamente inequitativos, pero que también son ineficientes e insostenibles. Desde luego, también contribuyó el crecimiento de la población. Pero el hecho de que este patrón de consumo y desarrollo tecnológico es insostenible, nos plantea la necesidad de un cambio radical en la civilización humana. Las políticas económicas deberían privilegiar la equidad social, el bienestar de la humanidad y la sustentabilidad ambiental más que el crecimiento económico a toda costa. Lamentablemente, además, crecimiento económico con inequidad. ¿Qué es la salud planetaria? Es la consecución del nivel máximo de salud, bienestar y equidad en todo el mundo, respetando los límites de los sistemas naturales de la Tierra, mediante la integración de varios sistemas humanos, del sistema político, económico y social. La salud humana no debe ser la única prioridad de la salud pública. ¿Por qué? Porque el futuro de la humanidad solo se logrará si las actividades humanas no transgreden los límites ambientales seguros. Y voy a definir qué son límites ambientales seguros, dentro de los cuales la humanidad puede florecer sin destruir los sistemas naturales de la Tierra. ¿Podemos florecer como especie, pero sin destruir los sistemas naturales de la Tierra? Esa es una pregunta muy importante que vamos a abordar a lo largo de la presentación. No puede haber una preocupación más importante para la salud pública el día de hoy que la supervivencia de nuestra especie. Y la supervivencia de nuestra especie está en entredicho. El marco conceptual en el cual me baso para esta presentación es un marco sobre límites planetarios. Evalúa el estado de 9 procesos fundamentales para la estabilidad del sistema Tierra, del sistema de nuestro planeta donde vivimos. Y esos 9 procesos que ahí están descritos sugieren umbrales para esos procesos que en caso de ser superados, es decir, si por ejemplo, en términos de cambio climático, generamos mucho más gases de efecto invernadero de los que nos permiten los límites planetarios, si nosotros sobrepasamos esos umbrales, ponemos en riesgo la habitabilidad del planeta para nuestra especie y otras muchas especies. Un límite planetario delimita un ámbito de actividad seguro para los seres humanos respecto a la resiliencia de la biosfera, es decir, un ámbito donde toda nuestra actividad, la producción agrícola, el transporte, la producción de vivienda, de ciudades, etcétera, se enmarca dentro de un ámbito seguro sin que ponga en riesgo la resiliencia de la biosfera y de nuestro planeta. Establece la capacidad de la biosfera para recuperarse de las perturbaciones ocasionadas principalmente por las actividades humanas
y regresar a un estado estable. Este es el marco conceptual en el que nos vamos a basar. Y déjenme hablar un poco más del ámbito seguro de actividad para los seres humanos respecto a la resiliencia de la biosfera. Nosotros partimos de esta dona verde y el espacio seguro es lo que se encuentra dentro de la dona. El techo ambiental, la parte de arriba de la dona, es el límite por arriba del cual ponemos ya en riesgo la sustentabilidad de la biosfera, la sustentabilidad de los distintos sistemas de la Tierra. Pero también hay una base social, el piso, que garantiza que todas las personas disfruten de los recursos que necesitan para que sus derechos humanos sean efectivos. Es decir, nosotros simplemente por el hecho de vivir y consumiendo lo que requerimos para vivir, satisfaciendo nuestras necesidades básicas, necesitamos agua, alimentos, ingresos, salud, necesitamos energía. Es decir, la existencia misma del hombre, desde luego que va a utilizar recursos del de los sistemas naturales de la Tierra, pero si nos mantenemos dentro de este límite, logramos, por un lado, que todos los humanos tengan derecho a los bienes y servicios necesarios para una vida digna, pero al mismo tiempo que no estemos ya en la transgresión de los límites planetarios. En México ya estamos padeciendo los efectos de la transgresión del cambio climático, por ejemplo. Hasta hace 10 años, cuando yo hablaba de esto, yo decía, cuidado, podemos poner en riesgo la estabilidad climática. El día de hoy ya estamos viendo efectos. La evidencia científica es contundente sobre el calentamiento en el ámbito global y en México, aunque persisten todavía escépticos o cínicos, algunos líderes internacionales que niegan la existencia de este gran problema. Hay una evidencia clara de la influencia de la humanidad en el aumento de temperaturas y vemos todos los años olas de calor que no veíamos antes, precipitaciones pluviales que están causando devastación, por ejemplo, recientemente en Pakistán, reducción drástica de la producción agrícola en varios cultivos que se empieza a ver, pero que el pronóstico es que vamos a ver reducciones, lo que va a aumentar la inseguridad alimentaria. Inundaciones fluviales, es decir, de ríos y costeras, altas temperaturas de ciudades, el deshielo que causa estas inundaciones, todo eso ya lo estamos viendo. Ya hay altísimos costos económicos actuales y futuros para México y el mundo. Y además estamos todavía lejos de las metas de los acuerdos de París. Del lado positivo, qué bueno que hay un acuerdo de París, qué bueno que los países se reúnen, pero qué malo que estamos lejos de cumplir con las metas y los acuerdos. Urgen acciones de mitigación de los efectos y de prevención de aumento de las temperaturas. El cambio climático tiene varios efectos en las rutas directas, aumenta enfermedades, lesiones y muerte por tormentas e inundaciones, morbilidad aguda y mortalidad por golpes de calor, por concentración de contaminantes en el aire, enfermedades transmitidas por agua y alimentos contaminados, pero también hay rutas indirectas. La reducción en la producción llevará a inseguridad alimentaria, desnutrición, morbilidad, muerte y bienestar mental. ¿Qué puede ser más preocupante que no tener qué comer? Disrupción socioeconómica y bienestar físico y mental. Esa es una ruta indirecta. Y cambios en la dinámica en vectores de transmisión de enfermedades. Las enfermedades transmitidas por vector, como paludismo, por ejemplo, como dengue, chikungunya, etcétera, que aumentan con los cambios climáticos en varios países del mundo. El calentamiento global en general aumenta esta transmisión. Y aumento, desde luego, entonces, en muertes por desnutrición, paludismo, diarrea, golpes de calor. Los efectos del calentamiento global en la seguridad alimentaria son una preocupación actual, por esto que les decía yo que hay pronósticos de que reduciremos la producción de alimentos, que aumentarán los precios
se reducirá la disponibilidad de alimentos en grupos vulnerables, habrá más inseguridad alimentaria, desnutrición, morbilidad, mortalidad, etc. Urge entonces anticiparnos con medidas de mitigación, incluyendo la producción de variedades resilientes a las condiciones meteorológicas y con alto valor nutritivo para la salud, entre otros temas. Pero algo muy importante es que el calentamiento global tiene mucho que ver con las emisiones globales de dióxido de carbono, de óxido nitroso, de metano, y en buena medida aquí en gris vemos que mucho de esto tiene que ver con combustibles fósiles y cemento, pero también está jugando cada vez más un papel importante el metano de la agricultura y el óxido nitroso de la agricultura. De modo que aún si nosotros redujéramos los niveles de contaminación de acuerdo a los planes de París, a las metas de París, las emisiones de gas de efecto invernadero para la producción de alimento seguirían siendo importantes. Y un potencial muy importante es que la agricultura puede convertirse en un elemento que secuestre carbono, que sea un sumidero neto de carbono y que por tanto reduzca el calentamiento global. De modo que transformando lo que comemos y cómo lo comemos, podemos contribuir a la sustentabilidad del planeta. Y hablaré ahora rápidamente de la alimentación y la sostenibilidad del planeta. ¿Por qué es tan importante la alimentación en la sostenibilidad del planeta? Porque la agricultura ocupa casi 40% de la tierra. Es responsable del 29% de la emisión de gases de efecto invernadero. Utiliza el 70% del agua limpia en el planeta. Y uno de los límites planetarios es el agua. El uso excesivo de nitrógeno y fósforo causa eutrofización y zonas muertas en lagos y costas. De modo que disminuir el uso de estos de nitrógeno y fósforo reduciría estos impactos en los océanos. La conversión de la tierra para la agricultura está propiciando extinción masiva de especies. Debemos detener la conversión de la tierra a los niveles actuales y no seguir haciéndolo más y más. En suma, nuestro sistema alimentario está contribuyendo a la degradación de nuestro planeta. Por esa razón, un grupo de investigadores nos reunimos alrededor del 2016-17, para trabajar como una comisión Lancet y también apoyada por una fundación que se llama IT, una fundación de Europa del Norte. Y este grupo nos propusimos lo siguiente: en 2050 habremos de alimentar a más de 2,000 millones adicionales de personas para llegar casi a 1,000 millones. Hoy somos 8,000 millones, seremos cerca de 10,000 millones, en el 2050. ¿Cómo alimentar a toda esta población de manera saludable, pero también sustentable? Los ecosistemas de la Tierra, como decía yo, ya están en peligro. Por lo tanto, urge repensar qué alimentos debemos consumir y cómo debemos producirlos. Es decir, cómo lograr en el 2050 una dieta saludable que simultáneamente asegure la sostenibilidad de nuestro planeta, pero que además sea equitativa, que todo el mundo tenga derecho a esa dieta saludable. Y empezamos analizando diversos grupos de alimentos y vemos cómo las carnes de rumiantes, la carne de cerdo, la carne de pollo, los lácteos y los huevos, si ustedes ven, son las que tienen mayor impacto ambiental. Algunas mediante gases de efecto invernadero, aquí sobre todo carne de rumiantes, el uso de tierra, también carne de rumiantes, pero también uso de energía. Aquí todas estas alimentos requieren de mucho uso de energía, potencial de acidificación también y potencial de eutroficación también. Mientras que los productos de origen vegetal, si ustedes ven, en general,
tienen mucho menos impactos ambientales. La manera de producirlos influye. En algunos casos hay ciertas verduras o frutas que se producen de manera tal que también tienen cierto impacto ambiental, pero nunca como los alimentos de origen animal. Pero por otro lado, 1/3 de toda la comida que se produce en el mundo se pierde a lo largo de la cadena alimenticia. Las pérdidas de alimentos son un mal negocio porque es una pérdida, un desperdicio de tierra, agua, energía, insumos agrícolas para producir algo que luego lo tiramos. Pero además, una vez que se produce el alimento y que está ya como basura, causa emisiones de millones de toneladas de gases de efecto invernadero. Se estima que alrededor de 10% de las emisiones pudieran venir de alimentos, ya sea desperdiciados o alimentos que se tiraron. En México se pierden 20 millones de toneladas al año, alrededor de medio kilo por persona por día, por este fenómeno, que es alrededor de 1/3 del consumo, y casi toda la pérdida en México se genera desde la precosecha hasta la distribución. Es decir, lo que se pierde en las casas en México es relativamente más pequeño que lo que se pierde en las casas y los restaurantes y en los hogares en otros países más desarrollados. Pero el 28% de esto es desperdicio en tiendas minoristas y en hogares. Es de todas maneras una cantidad muy grande donde podemos contribuir a reducirlas. Y lo que hicimos en la Comisión Lancet fue, partiendo del año 2010, lo que vimos es nuestro sistema alimentario, los alimentos que producimos, ya están causando daño ambiental. Les pongo un ejemplo. Las emisiones de gases de efecto invernadero en el 2010 ya sobrepasaban el límite planetario que está aquí en esta raya roja. Y veamos aquí que lo que más estaba contribuyendo son los alimentos de origen animal. Pero ¿qué pasaría en el 2050 si no hacemos nada? Si seguimos igual. Bueno, pues en vez de sobrepasar el límite planetario por un porcentaje no tan alto, estaríamos en más del 200% en el 2050 si seguimos con los patrones de consumo, producción y desperdicio que tenemos el día de hoy. Y lo vemos lo mismo para la tierra arable. El día de hoy, en el 2010, todavía no llegábamos a los límites planetarios, pero en el 2050 llegaremos. El agua fresca también estaba por abajo, pero sobrepasará los límites. Y nitrógeno y fósforo ya estaban por arriba, pero llegarán a cerca de 250%. Es decir, en el 2050, si no hacemos nada, vamos a tener que lidiar con esta sobreexplotación de los distintos límites planetarios. Lo que se proponen son 3 medidas sencillas. Una dieta saludable y sostenible, que es una dieta muy alta en productos de origen vegetal. La mitad del plato aquí es de origen vegetal. Diría yo frutas y verduras. Después baja en productos de origen animal, proteínas, lácteos, muy poquito. Con cereales, que son también de origen vegetal, pero de granos enteros, no cereales de harinas refinadas. Aceites vegetales insaturados sobre todo, aunque también un poquito de aceites de origen animal, y proteínas de origen vegetal, que son las leguminosas, los frijoles, el haba, el garbanzo, los cacahuates, que son realmente oleaginosas, pero son leguminosas, pero también a veces las ponemos en el grupo de oleaginosas, y las oleaginosas son las nueces, las semillas, etcétera. Y en azúcares añadidos muy poquito, porque los azúcares generan mucha enfermedad y muerte. Y esta es la dieta que se propone. No me voy a detener mucho, pero por ejemplo aquí en kilocalorías, 800 y pico de kilocalorías en granos enteros, dependiendo de la zona. En México, por ejemplo, sobre todo maíz de grano entero, tortilla tradicional,
pero por ejemplo, en el oriente sería arroz de grano entero, en Europa trigo de grano entero, y luego pequeñas cantidades de tubérculos, verduras de todo tipo, con 300 gramos de verduras y 200 gramos de fruta, bastantes cantidades. Lácteos, solamente 250 mililitros, incluyendo equivalentes. Si come uno queso, se descuenta de estos 250 mililitros de leche, porque los lácteos también contaminan, pero son necesarios para una dieta saludable. Y después fuentes de proteína, proteína de origen animal, 84 gramos por día, y de origen vegetal, leguminosas y oleaginosas, 125 gramos. Pero vean ustedes cómo res, cordero, cerdo, cantidades por día muy, muy pequeñas. Es decir, considerando que estos productos no deben comerse diario en cantidades altas, sino si acaso una vez a la semana, y en porciones también moderadas. Grasas añadidas, aceites insaturados sobre todo, pero también algunos saturados, y azúcar muy poquito, solo 30 gramos, 120 calorías por día, 5% del total de energía. Algo muy importante es que uno de los límites planetarios que se han estudiado, de los sistemas que se han estudiado, es lo que se llamaba entidades químicas novedosas, en inglés novel entities. 350,000 productos químicos en el mercado todos los días. Son productos que ha hecho el hombre, plásticos, pesticidas, químicos, antibióticos, que son creados por el humano, pero que no sabemos los efectos que pueden tener en el planeta y la salud. Y el ritmo de generación es tan rápido que no tenemos capacidad de evaluar sus efectos. Los límites planetarios no habían sido evaluados y ahora están siendo evaluados. Y, por ejemplo, los plásticos contienen más de 10,000 químicos. Su degradación ambiental crea nuevas combinaciones de materiales y riesgos ambientales sin precedentes. Y plásticos encontramos ahora en todos lados, incluyendo al interior de peces, de animales, incluso, lamentablemente, al interior de los seres humanos. Se proyecta aumento de la liberación de contaminantes de plástico en el ambiente. Y esto está muy ligado a que los productos ultraprocesados no solamente dañan la salud, como yo había dicho, sino los empaques y envases empleados usan toneladas de plástico, los cuales producen daños ambientales. Por ejemplo, varios empaques, botellas, envases contienen bisfenol y talatos, que pueden ser carcinógenos o disruptores endocrinos. Además, las bebidas azucaradas utilizan cantidad excesiva de agua, cada vez más escasa en nuestro país, y además producen enfermedad y muerte. De modo que estos alimentos ultraprocesados debemos buscar la manera de disminuirlos al máximo. Entonces hay 3 medidas que se proponen: la adopción de la dieta saludable, la disminución de desperdicios y utilizar técnicas agropecuarias disponibles que existen hoy, pero que son amigables con el ambiente. Por ejemplo, el uso racional de agua, el uso racional de tierra, el uso racional de nitrógeno y fósforo, que preserven la biodiversidad. No utilizar químicos, no utilizar ningún tipo de pesticidas que que generen una reducción en la biodiversidad del planeta, que maten polinizadores, por ejemplo, que maten las lombrices que contribuyen a generar una tierra que contribuye a la nutrición de las plantas. Hicimos entonces un ejercicio. Si nosotros adoptáramos estas 3 medidas, muy importante, si adoptamos las 3 medidas como humanos, en el 2050 estaremos por abajo de los límites planetarios en todos los sistemas evaluados. De modo que hay un rayo de esperanza. Si pudiéramos como humanos mejorar nuestra dieta, convertir a nuestra dieta en saludable, disminuir en alrededor de la mitad o 1/3 el desperdicio de alimentos
y si usáramos técnicas agroecológicas que no dañan el planeta, la humanidad estaría a salvo, alimentando a 10,000 millones de personas dentro de los límites planetarios seguros. Esa es la alimentación actual de los adultos mexicanos en comparación con la dieta saludable y sostenible que nosotros propusimos. En rojo está la dieta de referencia y, por ejemplo, en azul, en negro, perdón, está el promedio de adultos mexicanos. Y vean cómo consumimos en general menos granos enteros, pero la población indígena está consumiendo más granos enteros gracias a la tortilla tradicional. En verduras, lamentablemente, todos estamos por abajo, incluyendo población indígena. En frutas también, todos estamos consumiendo menos. En lácteos hay algunos, por ejemplo, la población urbana consume más de lo recomendado, pero la población urbana, la población rural e indígena consume menos. En carnes rojas, todos estamos consumiendo mucho y la población indígena es la única que se acerca a las recomendaciones. Las aves, huevo y pescado están ligeramente por arriba de lo recomendado. Las leguminosas y oleaginosas están por abajo de lo recomendado, pero nuevamente la población indígena y rural se acerca mucho a las recomendaciones. Y finalmente los azúcares añadidos, todos estamos por arriba, incluyendo las poblaciones rural e indígena. De modo que tenemos que reducir cereales refinados, tenemos que reducir cereales con exceso de grasas saturadas, aumentar verduras y frutas, disminuir lácteos con exceso de azúcar. No tenemos que modificar mucho el consumo de lácteos, solo evitar estos lácteos con azúcar. Proteína de origen animal, reducirla, aumentar la proteína de origen vegetal y reducir mucho los azúcares añadidos. Y la principal fuente de azúcar añadido son los refrescos. De modo que evitando el consumo de refrescos, contribuimos a la salud de los humanos. Nosotros hemos visto, si en México adoptáramos estas dietas que proponemos, estaríamos reduciendo el impacto en el uso de suelo, la huella hídrica y la huella de carbón en proporciones gigantescas. Este es ya un efecto importante que podríamos tener si adoptamos una dieta saludable. Y lo más importante de todo es que la dieta mesoamericana tradicional era una dieta saludable y sostenible. Y por otro lado, el costo de la dieta saludable y sostenible es menor que el costo de la dieta actual. Es menor en 25% que la dieta que estamos consumiendo. Estamos ya a punto de dar a conocer las guías alimentarias basadas en alimentos saludables y sostenibles para México. Estas dietas, estas guías, las hemos elaborado un grupo de académicos por solicitud de la Secretaría de Salud. Nos dieron libertad para que participara un grupo grande y ellas lo que proponen es un incremento sustancial de vegetales, frutas, leguminosas, nueces, semillas, granos enteros, una reducción sustancial de carnes rojas, evitar alimentos y bebidas industrializados, azúcar añadido, cereales refinados y embutidos, recomendaciones mixtas para leche y productos lácteos, aumento en población rural e indígena, reducción en población urbana, incluir alimentos de temporada y de preferencia de consumo local y reducir el desperdicio de alimentos. En conclusión, conclusiones primero sobre salud planetaria. Nuestra especie está en una encrucijada y esto es muy serio. El antropoceno ha significado grandes avances para la humanidad, pero también deterioro de los sistemas naturales que ponen en riesgo nuestra propia supervivencia. De las acciones que tomemos hoy depende nuestro futuro y el de los sistemas naturales de la Tierra. Debemos actuar ya sin que impere el fatalismo. Tenemos que actuar sabiendo que hay salidas. Tenemos la necesidad de acuerdos globales como el Acuerdo de París, pero más amplios que incluyan también la alimentación, la producción agrícola y de políticas ambientales locales.
Urge una política ambiental nacional que apoye las energías limpias y la transformación de nuestros sistemas alimentarios. Hay un papel importante de la investigación para la toma de decisiones informadas, tanto en medidas de mitigación como de prevención, y para la vigilancia de compromisos y acciones. Las instituciones de educación superior deben ser promotores activos de esta agenda. Y en conclusión, sobre el sistema alimentario o los sistemas alimentarios, la alimentación actual de la población mexicana no es saludable, lo que genera enfermedad y muerte prematura y además contribuye al deterioro de la salud planetaria. Urge, por tanto, transformar nuestro sistema alimentario hacia uno que sea saludable, sostenible, resiliente y justo. Esa transformación es uno de los principales retos de la humanidad. Necesitamos dietas predominantemente vegetales, con cantidades pequeñas de productos animales y con procesamiento mínimo, como la que proponen la dieta saludable y sostenible de la Comisión Eat-Lancet. Sistemas agropecuarios amigables con el ambiente y reducción de pérdidas y desperdicios. Para avanzar, se requiere una visión compartida, una adecuada planeación estratégica y el desarrollo y financiamiento de un paquete de políticas multisectoriales y multisistémicas de las que en este momento, en aras de tiempo, no podré hablar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Rivera. La verdad es que fue muy ilustrativa, muy relevante el tema, pero además su exposición es pues muy extraordinaria, porque ilustra muy bien toda esta problemática que ha comentado a lo largo de su presentación, esta situación de la salud planetaria y que me quedó muy claro este tema de que la salud humana no debe ser la única prioridad en la salud pública, y muchas veces vemos que la salud pública la salud humana es nuestra prioridad, y lo que usted comentaba y ponía que el futuro de la humanidad solo se logrará si pues las actividades humanas no transgreden los límites ambientales seguros, dentro de los cuales pues, la humanidad puede florecer sin destruir también los sistemas naturales en general de la Tierra. Entonces, esto creo que es muy importante que desde la salud pública lo estemos abordando, y también pues estas conclusiones que al final llegaba, muy relevantes en cuanto a debemos de actuar ya, no esperarnos a que esto se desborde en toda esta situación. Lo que ya comentaba también, estos 3 puntos muy relevantes, la adopción de la dieta saludable y sostenible, creo que así como lo pone, incluso es mucho más económico, pero es llevar a cabo, tomar una decisión como persona, como familia, como comunidad, de empezar a tener una dieta saludable, y esta disminución también de desperdicios, súper relevante, porque yo creo que en general como comunidad no sabemos toda la trascendencia ambiental que tiene, y esto que presentaba es muy importante, esta pérdida de alimentos y cómo pues se transforma en también una contaminación muy grande, una ambiental, y bueno, por supuesto, la utilización de técnicas agropecuarias, pues amigables sobre todo al ambiente, y yo creo que toda esta estrategia se debe de hacer en compañía de diversas instituciones, no nada más pues, desde la salud pública, sino también este trabajo que se tiene que hacer desde la Secretaría de Salud Ambiental, desde agropecuarias, etcétera. Entonces, es un trabajo en conjunto. Entonces, ahí mi pregunta nada más que si desde el Instituto de Salud Pública han estado trabajando con diversas instituciones para en conjunto abordar este problema. Sí, muchísimas gracias, doctora Saavedra, por este comentario y pregunta. En efecto, el Instituto Nacional de Salud Pública está presente en varios foros nacionales e internacionales que estamos trabajando en esto. Por ejemplo, yo ahora mismo soy también miembro de la Comisión Eat-Lancet 2. Vamos a publicar a fin de este año una nueva publicación en donde vamos a irnos más hacia cómo implementar estas medidas a través de políticas públicas. Y porque si de otra manera es imposible, necesitamos, digamos, modificar los entornos alimentarios, modificar la información que la gente recibe, etcétera. Y en México
Hemos trabajado también mucho con la Secretaría de Agricultura, con el subsecretario Víctor Suárez, quien ha estado impulsando mucho este tipo de agricultura agroecológica. Incluso ha trabajado mucho para reducir al máximo el uso de químicos y de productos que matan polinizadores, que matan insectos, que matan seres vivos, que reducen la biodiversidad. Hemos estado trabajando desde luego con la Secretaría de Salud, por ejemplo, en estas guías que no solamente ven la salud humana, sino la salud del planeta, y seguiremos trabajando en esto. Es muy importante, por ejemplo, para fines de salud, el Instituto Nacional de Salud Pública hizo todos los estudios que permitieron justificar la adopción de un impuesto para los refrescos, bebidas azucaradas, y un impuesto para la comida chatarra, que ha tenido impactos positivos en la reducción del consumo. Sin duda alguna, está muy bien documentado. Los impactos no han sido muy grandes porque el impuesto fue pequeño, porque pues la industria no permite que lleguemos a donde queremos. Pero, a ver, ¿qué pasa cuando una persona compra 1 kilo de carne y paga y se come el kilo de carne? Tiene un costo, pero luego vienen otros costos. ¿Quién paga por los infartos que va a producir ese tipo de consumo? ¿Quién paga por los efectos ambientales que va a producir? Por las muertes causadas, por ejemplo, por calentamiento global. Pues no, el consumidor no lo paga ni el productor. De modo que ahí también hay un espacio para impuestos al carbono. Complejos, difíciles, porque además hay gente en México que no consume suficiente carne, mientras otros consumen el doble o el triple o el cuádruple. Entonces tenemos que pensar muy bien en el tipo de políticas, pero tendrían que ser, por un lado, educación, por un lado, restricciones, por ejemplo, las restricciones de ventas en espacios públicos, que el gobierno no compre estos productos, por ejemplo, en la parte de desayunos escolares, movernos a una dieta saludable y sostenible, pero también cosas como subsidios, por ejemplo, subsidiar la producción de verduras, de frutas, de leguminosas, y al mismo tiempo penalizar, poner impuesto a aquellos productos que dañan la salud. Desde luego, considerando también a los productores, porque no podemos dejar de pensar sobre todo en los campesinos pobres. Entonces, esto se requiere, en esto estamos trabajando, y pues el camino es muy amplio. Hay muchas fuerzas en contra y muchos intereses económicos, igual que los intereses, por ejemplo, que han obstaculizado todas las medidas que hemos impuesto para reducir el consumo de alimentos ultraprocesados. Sí, como bien comentaba, yo creo que mucho de lo que la población también no siga estas recomendaciones tiene que ver mucho con la industria, cómo se ha abordado desde la industria pues a la población para que consuman sus productos ultraprocesados, para que consuman productos azucarados, y ya eso ha pues mermado el interés de la población probablemente en comer pues mucho más saludable, mucho más sostenible. Y hay varias preguntas en donde pues las voy a mencionar, las que alcancemos. Pregunta Oscar, ¿habrá obligatoriedad con las nuevas guías de alimentación o alguna manera de garantizar su utilización o implementación? Y también, ¿cuándo y por qué medio podemos saber de estas nuevas guías que le resultan muy interesantes y pues, de gran valor? Pues muy buenas preguntas, gracias, Oscar. Digamos, no puede uno obligar a la gente a comer lo que se propone. De hecho, la propuesta no es totalmente prescriptiva, sino es una guía general de grupos de alimentos. O sea que no podemos obligar a nadie, pero lo que sí podemos hacer para que funcionen es, número uno, que se utilicen, porque la Secretaría de Salud pues tiene un montón de documentos que ahí están guardados y uno ve que no están utilizándolos para fines de promoción de la salud, para fines de orientación alimentaria.
Entonces, bueno, pues ojalá que en esta ocasión sí se utilicen y que se utilice tanto la escuela como los medios, digamos que los medios de comunicación, como también la plataforma de los servicios de salud para orientar a la población. Pero por otro lado, la educación tiene sus límites. Tiene sus límites porque también necesitamos modificar el entorno para que la gente tenga opciones reales. Yo puedo decirle a un niño que debe tomar agua, pero si llega a su escuela y no hay agua y solamente hay refrescos, pues evidentemente no sirve de nada. Y así sucede también con temas ambientales. Es decir, necesitamos políticas públicas que hagan que los alimentos saludables y sustentables sean más baratos, más accesibles y que además estén disponibles en todos lados y evitar, por ejemplo, que en el caso de los niños que están aprendiendo apenas, que no saben tomar decisiones, que se expongan a esos productos. Por ejemplo, el evitar que en las escuelas no solamente deje de haber alimentos ultraprocesados que dañan la salud, sino también aquellos alimentos que dañan el planeta. Es decir, es una mezcla de políticas públicas, normas, regulaciones, impuestos, subsidios, más la parte de educación, porque lo que queremos hacer es disminuir la demanda en la población, pero la educación por sí sola no es suficiente. Y estas guías alimentarias tienen explícitamente como propósito ser traducidas a políticas públicas, a diferencia de guías previas. ¿Cuándo van a estar disponibles? No sé. De hecho, las guías ya hace mucho, el grupo académico ya tiene el producto. Estamos en espera de la revisión de la Secretaría de Salud, pero sabemos que están muy interesados y espero que muy pronto ya se den a conocer. Muchas gracias, doctor, por estas respuestas. Y también tenemos otras de, bueno, muchas tienen que ver con el tema de las guías, que ya lo aclaró muy bien el doctor. Y Jorge nos pregunta, ¿cuál sería el impacto de la alimentación con productos transgénicos en la salud de nuestra población? Y le voy a hacer otra de una vez. A América González, sería interesante hacer un estudio de comportamientos o relación preparación de alimentos y consumo con la población. Dice, considero que los ritmos de vida también influyen en qué se consume. Entonces, también es muy relevante. ¿Y por qué? Y podría ser que existe esta oferta o mercado por la misma demanda de la población. Entonces, buenísimas preguntas. Bueno, voy por partes. Por ahí también alguien preguntaba si la NOM 043 está en proceso de cambio, sí, y está considerando esto, sí, pero no sé cuándo esté lista. Alguien preguntaba, oye, pero parece ser que la carne de cerdo es menos dañina para el ambiente que la de res. En efecto, y de hecho lo que se propone es, no es evitar la carne de res, pero disminuirla y en parte sustituir por carne de cerdo. Sobre transgénicos, en realidad la evidencia más sólida sobre impacto negativo de los transgénicos no es directamente por el consumo de la población, sino por la producción misma. Por ejemplo, el que nosotros produjéramos maíz transgénico en México pone en riesgo la biodiversidad de nuestro entorno. Es decir, México es un país clave en la reserva genética de maíz, y el exponer estas variedades tradicionales a una variedad transgénica pone en riesgo a esas variedades tradicionales, que por cierto, parece ser que son superiores en muchos aspectos. Por ejemplo, son variedades que tienen más fibra, que tienen menos almidón, que pueden considerarse que tienen un mayor impacto en reducción de riesgos de diabetes, etcétera. Y por otro lado, todos estos alimentos transgénicos, estos granos transgénicos, vienen acompañados
de químicos como glifosato, por ejemplo, plaguicidas, que dañan el ambiente y están matando a los insectos del suelo, a los polinizadores, etcétera. Entonces, de modo que hay fuertes razones para preferir el que nosotros, al contrario, revivamos y fortalezcamos los productos naturales. Por otro lado, también hay una clara evidencia de que con las técnicas agrícolas actuales podemos alimentar al mundo, lo estamos haciendo sin necesidad de recurrir a transgénicos. ¿Qué otra cosa preguntaban? ¿Cuál era la otra? Perdón, doctora Saavedra, creo que me... ya, oferta-demanda. Claramente tiene toda la razón, es decir, aquí hay un juego entre la oferta y la demanda. ¿Qué fue primero, la gallina o el huevo? Es decir, a ver, ¿por qué la gente toma refrescos en México? ¿No? Entonces, digamos, las empresas dicen, no, pues ¿yo qué? Si la gente me pide que haga yo refrescos. Y lo que uno sabe es que, bueno, antes la gente no tomaba refrescos, es decir, la gente tomaba agua, tomaba aguas frescas a la hora de la comida, y la oferta de alimentos, sobre todo con publicidad, con promoción, con precios bajos, enganchó a la gente. Entonces, tenemos que trabajar, por un lado, en reducir la demanda por parte de la población, pero por otro lado tenemos que también normar la oferta. Por ejemplo, es increíble que se produzcan alimentos tan ultraprocesados sabiendo que dañan la salud. ¿No debería haber una regulación para limitar el procesamiento, que además hace que se pierdan los nutrientes? Yo creo que sí. Yo creo que hay que trabajar en ambos aspectos, demanda y oferta. Y, por ejemplo, un impuesto lo que hace es que reduce la demanda. Si cuesta más un producto, yo no lo compro. Y un subsidio aumenta la demanda. Entonces, es una manera también de trabajar en demanda. Y existen, desde luego, también industrias, productores de alimentos sanos. Con ellos hay que trabajar para tener alimentos más sanos. Nuestras tortillas, las tortillas que se producen en las tortillerías, por ejemplo, ¿cómo lograr que sean más sanas? Yo creo que ahí hay un amplio lugar. No solamente pensar en la industria de alimentos gigante, grande, monopólica, internacional, que está produciendo alimentos que dañan la salud, sino un montón de productores de alimentos sanos a los que también el gobierno debe apoyar para tener mejores alimentos. Sí, muchas gracias, doctor. Y hay también algunas preguntas en Facebook. Y pregunta Ann Vega, en los temas de lácteos, ¿están considerando el impacto ambiental de los rumiantes? Lo comentó también, pero si nos dice su respuesta. Y también si nos puede contestar qué opina del uso de la dieta de la milpa para la sustentabilidad nutricional y ecológico en un futuro. Buenísimo. Lácteos. Desde luego, con lácteos, al igual que con productos cárnicos, siempre tenemos que balancear. Por un lado, la población depende de cantidades mínimas de lácteos para aportes de calcio, aportes de proteína de alta calidad, aportes de lácteos de leche. También, por ejemplo, las carnes con su alto contenido de hierro, de zinc, de proteína de alta calidad. De modo que nosotros lo que hacemos es decir, a ver, ¿cuánto es lo necesario? Por otro lado, que desde el punto de vista de la salud no dañe, porque sabemos que el exceso, por ejemplo, en el consumo de carne puede tener efectos adversos. Entonces, por un lado, los límites desde el punto de vista de la salud, pero luego los límites planetarios. Es decir, no podemos ya estar consumiendo cantidades tan altas de productos que dañan el ambiente, y hay sustitutos sanos. Por ejemplo, en el caso de la carne están las leguminosas, frijol, garbanzo, haba, lenteja, semillas, cacahuates, etcétera.
Y en el caso de la leche exactamente lo mismo, es decir, llegamos a una recomendación de 250 mililitros de leche o su equivalente en productos, ya sea yogur o queso. Es decir, no es la leche más yogur y queso, sino es uno o el otro para llegar a un equivalente de 250 mililitros por día, que eso garantiza, por ejemplo, buen aporte de calcio y de otros nutrientes, pero al mismo tiempo disminuir el impacto ambiental. Así que sí se considera. Por otro lado, la dieta de la milpa. Bueno, es que la dieta de la milpa es una maravilla. Es decir, yo iría, sería más amplio, la dieta mesoamericana tradicional, que se basaba mucho en la dieta de la milpa, pero se complementaba con otros productos, es una dieta saludable y sustentable. De hecho, en la nueva versión de Eat Lancet estamos trabajando mucho en ejemplos de dietas saludables y sustentables. Una muy famosa es la dieta del Mediterráneo. Todo el mundo dice, es una dieta muy saludable. Bueno, la dieta mesoamericana tradicional es muy saludable. La diferencia es que en el Mediterráneo siguen consumiendo esa dieta y a nosotros nos invadieron las empresas y ahora estamos consumiendo cantidades muy altas de bebidas azucaradas y de comida chatarra, incluso en poblaciones tradicionales como la población indígena. Pero esa dieta de la milpa es una maravilla como modelo, porque no solamente es saludable, sino además es sustentable. Tú no tienes la situación del monocultivo en extensiones gigantes, sino de mezclar cultivos, lo que te lleva a utilizar mucho menos químicos, mucho menos elementos que dañan el ambiente, porque hay una combinación de productos en un solo terreno, ¿no? Entonces, el consumo de maíz, de frijol, de calabaza y de muy distintas verduras que se consumen en la dieta de la milpa, pues son un gran ejemplo de una dieta saludable y sustentable. Y aquí la pregunta es, ¿pero esto nos alcanzará para alimentar a todos los mexicanos? Y ahí está el reto. O sea, el reto es cómo lograr que los mexicanos, todos, sin excepción, ricos y pobres, tengamos acceso a una dieta saludable. Muchísimas gracias, doctor. Y ya para concluir, dos preguntas que tienen que ver con las políticas. Bueno, hay muchas felicitaciones también, pero Marta Jiménez nos pregunta, ¿cuál es el principal obstáculo para crear políticas y leyes que ayuden a mejorar la alimentación en las personas? Y bueno, ella misma también nos pregunta por qué no fomentar en cada centro escolar que exista un nutriólogo de base, que evalúe de seguimiento, monitoreo del estado nutricional de toda la comunidad estudiantil, además de fomentar la educación alimentaria. Yo creo que tiene que ver con presupuesto también, ¿no? Muy buenas preguntas. La verdad es que me estoy sorprendido porque me han hecho excelentes preguntas. ¿Cuáles son los principales obstáculos para políticas que lleven a una alimentación saludable y ahora lo queremos extender a sustentable? Y bueno, ahí nos remitimos a la experiencia que hemos tenido en México. Sin duda alguna, un obstáculo muy importante son los intereses comerciales de los productores de alimentos que dañan la salud o de productos que dañan el ambiente y que se usan en la agricultura. Empresas que, muchas de ellas transnacionales, cuyo presupuesto pues, es más grande que el de muchos gobiernos, que tienen un gran poder, una gran influencia, que el hecho de que generan empleo, pues también les permite presionar a políticos, tomadores de decisiones, para que no se metan con sus intereses, a pesar de que saben que están causando enfermedad, muerte y daño ambiental. Entonces, esa es la principal. Y a esa aunada con la complacencia o a veces el contubernio de algunos gobernantes. Es decir, hay gobernantes que están totalmente coludidos con estas empresas, que son a lo mejor quienes los apoyan en sus campañas políticas, y entonces esa combinación de gobernantes coludidos
y de estas empresas que no tienen ningún objetivo de salud, sino solamente de maximizar ingresos a una costa de dañar a la población, es el mayor obstáculo. Pero también otro obstáculo es la ineficiencia del gobierno. Tantas políticas que el gobierno no está aplicando o que ya inició pero lo hizo mal. Un ejemplo muy bueno es, por ejemplo, los lineamientos en escuelas. La verdad es que ahí está una de las grandes soluciones. ¿Y qué ha pasado? Se ha aplicado mal. Todos los gobiernos lo han aplicado mal. ¿Por qué? Porque son ineficientes. Otro gran problema en los gobiernos es que es muy difícil que trabaje agricultura con salud, con educación. Esta transdisciplinaridad que se requiere para este tipo de políticas no se da. Lamentablemente, cada quien ve nada más sus propios intereses y no hay este tipo de acciones. Y vamos ahí a cuentagotas. Uy, a ver, se aprobó el impuesto en el 2013, y un impuesto, por cierto, chiquitito, porque pues las empresas lograron que se hiciera chiquito por su influencia. Y ya está ese pequeño impuestito chiquito, que la verdad debiera ser el doble o el triple, y no ha avanzado. En este gobierno tampoco ha avanzado. Lo mismo, lineamientos en escuelas, no se han aplicado bien, siguen muy mal. El etiquetado afortunadamente va bien, pero ha faltado, por ejemplo, un componente de educación, lo que sí se hizo en Chile. Entonces, esa combinación del gran poder de la industria, el contubernio de los gobernantes y la ineficiencia del gobierno, la falta de capacidad, que lamentablemente también ocurre, son los obstáculos más grandes para la implementación de estas políticas. Nutriólogos. Bueno, pues ya saben que mi corazón está con los nutriólogos y las nutriólogas. Sería extraordinario que en todos los distritos de salud hubiera nutriólogos, si no en cada unidad de salud, al menos varios en los distritos de salud, para tener equipos multidisciplinarios, nutriólogos, psicólogos, trabajadores sociales o trabajadoras sociales, médicos, enfermeras. Y en las escuelas lo mismo. En las escuelas a lo mejor es difícil pensar que en cada escuela, pero al menos en cada distrito escolar, o si es posible en cada escuela, y eso debería acompañarse también de que las escuelas ofrecieran alimentación. En México, las escuelas no tienen manera de ofrecer alimentos saludables porque no tienen instalaciones. Ese es otro tema que podríamos debatir mucho. Y hubo un movimiento en la administración pasada de escuelas de tiempo completo, que esa era la solución, y donde estaban dotando las escuelas de cocina, y ¡pum!, se vino para atrás esa reforma y seguimos igual que hace muchos años. Entonces, ojalá que hubiera posibilidad de que las y los nutriólogos estuvieran más presentes tanto en el sistema de salud como en el sistema educativo. Muchas gracias, doctor, por todas estas respuestas y explicaciones que nos da, que nos abre el panorama de la problemática que hay en términos de nutrición y alimentación en nuestro país y más allá. Y pues estaremos muy atentos de todo el trabajo que desarrolle usted y su equipo, toda esta parte de las guías que ya mencionaba y que hay mucho interés dentro de nuestros asistentes, pues para conocer aún más. Entonces, lo felicito por todo este trabajo, la verdad es muy admirable, como es un trabajo muy loable y su preocupación por la alimentación y por el ambiente también. Entonces, muchas felicidades y pues le agradezco, le vamos a hacer llegar su constancia de participación. Hay muchas felicitaciones, mucho agradecimiento también por esta ponencia, pues ya se los haremos llegar estos comentarios. Doctor Rivera por esta videoconferencia Alimentación Saludable y Sustentable. Muchas gracias. Y bueno, pues nada más rapidísimo, les recuerdo que la próxima semana, bueno, la próxima videoconferencia más bien, no va a ser la próxima semana, tendremos pues también una nueva videoconferencia que ya les estaremos haciendo llegar, si me pasan la siguiente.
para que podamos ver. Bueno, no se les olvide que también está el Diplomado de Políticas Públicas en Salud, donde justamente nuestro ponente de hoy, el coordinador académico, el doctor Juan Rivera Domarco, se está preparando un diplomado, la verdad, bastante bueno. Entonces, no se les olvide que ya estamos por cerrar inscripciones y les comentaba de la videoconferencia. El doctor Simón Barquera también con un tema muy importante, que ya lo mencionaba el doctor Rivera, el etiquetado de advertencia, y que es muy relevante también este tema en términos de salud y nutrición. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Gracias, doctor. Lo veo pronto. Muchas gracias.